Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Hola, en esta ocasión traigo un pantalón que ustedes escogieron. En la pestaña comunidad puse algunas fotos de unos pantalones y ustedes escogieron el modelo, así que hoy te voy a decir cómo hacer este pantalón. Lo vamos a hacer en talla 9 para tela stretch, pero también te voy a decir cómo personalizarlo. Comenzamos este pantalón haciendo nuestro hilo. Una línea en el centro del papel. Recuerda que yo pegué dos papeles bond, dos pliegos de papel bond para que me alcanzara porque es largo el pantalón. Hacemos nuestra línea de tamaño indefinido. Ahora, en nuestra parte derecha vamos a hacer una línea, es cuadrada. También de tamaño indefinido. Recuerda que las medidas que yo te voy a dar son para la talla 9 en tela stretch, pero también te voy a enseñar cómo se hacen las graduaciones para hacerlo más abajo o más arriba. Recuerda que si lo haces personalizado lo tienes que hacer en una tela rígida. Si lo haces en una tela stretch te va a quedar muy grande. De esta línea, que es la línea número 1, hacia tu derecha le vas a hacer una marca a 24.5 centímetros. Te recuerdo que yo mis medidas te las estoy dando ya con sus costuras. Si la haces personalizada le tienes que aumentar 1 centímetro para las mismas. Ahora, esta es la línea número 2. De la línea número 2 hacia tu derecha vas a hacer una marca a 35 centímetros. Ahí está. Y de tu línea número 3 hacia tu derecha, nuevamente haces una marca a... De tu línea número 3 hacia tu derecha, haces una marca a 43 centímetros. De la línea número 1 hacia tu derecha vas a hacer otra línea a 18 centímetros y también escuadras. Esta línea la vamos a poner como línea A. La línea número 1 es de cintura, la línea A es cadera, la línea 2 es tiro, la línea 3 es de rodilla. Y la línea número 4, que es esta, y la línea número 4 es de tobillo. Vas a necesitar esas medidas. En la línea número 1 vas a dar 1/4 de cintura, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. En este caso, yo le voy a dar hacia arriba 11 centímetros. Y hacia abajo le voy a dar 10 centímetros. En la línea A vas a poner 1/4 de tu contorno cadera, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. En este caso yo le voy a dar 12 centímetros hacia arriba y 11 centímetros hacia abajo. En la línea número 2 vas a dar igual, le vas a dar 1/4 de cadera más 4 centímetros que es el tiro. Yo le voy a dar 12 centímetros hacia un lado y hacia abajo le voy a dar 12 más 4 de tiro, que en este caso serían 16. En la línea número 3 hacia arriba tú le vas a dar la mitad de tu contorno rodilla. Yo le voy a dar 8.5 centímetros hacia un lado y 8.5 centímetros hacia el otro. En la línea número 4 que le vas a dar tu contorno tobillo, yo le voy a dar 6 centímetros hacia un lado y 6 centímetros hacia el otro. Te recuerdo, si diste medidas personalizadas, le tienes que aumentar 1 centímetro de costuras a todo alrededor. Yo ya le estoy dando las costuras para la talla 9.
que en este caso la talla 9 sería la talla 32 o la talla mediana. Bueno, unimos nuestras líneas de esta manera, así, con nuestra regla. Volteamos la regla y volvemos a unir con nuestra línea de rodilla. De la línea 3 a la 4 unimos con nuestra regla recta. Así. En esta parte vamos a unir estas dos con nuestra regla recta. Ahora, la regla curva la vamos a utilizar para hacer nuestro tiro de esta manera, así. Ahora, vamos a unir el tiro con la línea de la rodilla, que en este caso va de esta manera, y continuamos con nuestra regla recta. Aquí nos quedó un pequeño pico, lo vamos a suavizar con nuestra regla. Así, ahí está. Ya tenemos nuestro delantero. Para hacer el trasero nuevamente hacemos nuestra línea de hilo. Así. Ahí está. Vamos a hacer una línea en la parte de acá arriba escuadrada. Así. De la línea número 1 hacia tu derecha vas a hacer una marca a 26.5 centímetros y escuadramos. De la línea número 2 hacia tu derecha vamos a hacer otra marca a 35 centímetros y también escuadramos. Y de la línea número 3 hacia tu derecha vas a hacer una marca a 43 centímetros. Y también escuadramos. De la línea número 1 a tu derecha vas a hacer una marca a 20 centímetros. Y escuadramos. Nuevamente te repito, la línea 1 es de cintura, la línea B, que es esta, la última que hicimos, esta es de cadera, la línea 2 es de tiro, la 3 es de rodilla y la 4 es de tobillos. En la línea número 1 vas a meter un cuarto de tu contorno de cadera. Yo en este caso, para mi talla 9 voy a meter 12.5 centímetros hacia un lado y 11 centímetros hacia el otro. Aquí en la línea número 1, donde hice la marca, le voy a hacer otra marca a 2.5 centímetros. Y es muy importante que las una, para que no me vaya yo a perder, las uno, que este es tu cintura. Ahora en la línea B vas a dar un cuarto de tu contorno cadera. En este caso yo voy a dar una medida de 13 centímetros hacia arriba y 13 hacia abajo. En la línea número 2 recuerda que también vas a poner tu contorno cadera, que es de 13 centímetros, y hacia el otro lado yo voy a poner 18 centímetros. Si tú lo estás haciendo personalizado, vas a dar un cuarto de cadera más 6 centímetros para el tiro. En la línea número 3 voy a hacer una marca a 9.5 y hacia abajo otros 9.5. En la línea número 4 voy a hacer una marca a 6.5 y otra hacia abajo a 6.5 igual. Vamos a unirlas. Unimos con nuestra regla de esta manera. Volteamos la regla y unimos.
En este pico que nos quedó, suavizamos con la regla. Aquí está, suavizamos. Continúo con mi regla recta. Y del otro lado voy a unir con mi regla recta estos dos puntos que hice aquí. Y luego con mi regla curva voy a hacer el tiro. Aquí está. Unimos nuevamente nuestros tiros. Igual aquí. Me queda un pico aquí y suavizo con la regla. Así de esta manera. Y ya tenemos nuestro delantero. Vamos a recortarlos. Ok, ya tenemos nuestros dos piezas cortadas. Ahora vamos a cazarlos. Vamos a checar que nos quede perfecto. Aquí está. Aquí está, aquí está. Y me quedó un poco. Aquí está. Grande el delantero. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a recortar. Le vamos a quitar el pedazo que le sobra. Que es muy poco. Ahí está. Ahora vamos a hacer la bolsa tipo vaquero. Hacemos una marca a 8 centímetros. Aquí. Y de este lado vamos a hacer una marca a 7. Tratamos de escuadrarlo. Así de esta manera. Y aquí escuadro nuevamente. Así. Ahora, con mi regla voy a darle la forma curva de esta manera. Así. Así. Y así. Y ya tengo la entrada de mi bolsa. De esta línea, que es la línea de tiro, que en este caso es la línea número 2, vamos a hacer una escuadra a 10 centímetros. Sobre esta línea le vamos a descontar la costura y entonces vamos a hacerle dos pequeñas marcas descontando la costura le vamos a hacer una marca a 5 centímetros. Estas dos van a ser nuestros piquetes para acomodar la bolsa tipo cargo. Vas a recortar esta bolsa ya tiene costuras, así que ya recortamos, así que esta pieza la vamos a pasar a cartón y le vamos a aumentar 2 centímetros para que sea la tapa. La vamos a hacer las bolsas fingidas, porque en esta parte de aquí donde va el tiro le vamos a hacer una marca a 6 centímetros y en esta parte del costado le vamos a hacer una marca a 3 centímetros. Entonces esas dos las vamos a unir con nuestra regla curva, así de esta manera. Ahí está. Que es la pieza de altura del pantalón, porque el pantalón es como tipo vaquero. Recortamos. Antes de pasar a cartón, a esta pieza le vamos a aumentar 1 centímetro aquí y a esta le vamos a aumentar otro centímetro acá, que son los de las costuras. Ahora, para hacer nuestra bolsa tipo cargo, primeramente vamos a hacer la tapa.
Para hacer la tapa, doblamos un papel, así de esta manera. Le vamos a dar un ancho de 7 centímetros, para que con la costura nos quede de 6. Órale, vamos. Nuestra bolsa va a medir 20 centímetros de ancho sin costuras. Entonces vamos a hacer esta tapa de 22 centímetros. Recordando que tiene 1 centímetro a cada lado de costura. Hacemos una línea que separe la mitad de la bolsa de esta manera y la doblamos para trabajar solamente con la mitad de la bolsa. Ahora, tiene que medir, como es de 20 centímetros totales, un lado tiene que medir 10 centímetros, que es aquí. Ya 5 centímetros. Y de aquí, que es nuestra tela doble, vamos a hacer una marca a 4 centímetros. Ahí está. Ahora vamos a hacerle otra marca a 2 centímetros. Y doblamos sobre estas mismas marcas. Doblamos la primera marca que hicimos y volvemos a doblar sobre la segunda. Esto es para que sean las alforzas que tiene la bolsa. Ahora le medimos, ahora sí, 10 centímetros. 10 de este lado, 10 del otro, da 20, más 1 centímetro de costura. Y ya tenemos, desdoblamos y ya tenemos nuestra bolsa. Así quedaría nuestra bolsa ya con las alforzas puestas. Esta y aquí sería nuestra tapa, ¿sí? Te digo que el tamaño de la bolsa tú la puedes hacer como tú quieras. Bueno, lo único que nos resta es hacer la pretina. En este caso, para la pretina le damos el contorno de cintura. Yo en este caso le voy a dar 80 centímetros. 80 centímetros por el ancho. Yo quiero que ya puesta quede de 4 centímetros, entonces 4 centímetros dobles son 8, más 2 centímetros de costura son 10. Tendríamos que dejarla de 10 centímetros de ancho. Yo la estoy dejando un poco porque el papel ya no alcanza, pero hacemos un rectángulo. Ok, aquí está. Entonces medimos de aquí hasta donde lleguen tus 80 centímetros. Un ejemplo, los 80 centímetros llegan hasta acá. Y marcas. Le vas a dar 4.5 centímetros, que es el cruce de la bragueta o del cierre o jalera, no sé cómo le llaman en tu país, que este es el cruce, 4.5 centímetros. Entonces, y ya le pones 1 centímetro más, que es la costura del otro lado. Ahí está. Entonces tu bragueta tiene que quedar del contorno total más 4.5 más 1 centímetro de costura. Y ya tenemos la pretina. Ahora, ya tenemos todas nuestras piezas del pantalón. Vamos con la graduación. Para hacer la graduación del pantalón es exactamente igual, el trasero y el delantero se gradúan igual. Entonces nomás te voy a decir cómo se gradúa una sola pieza. Hacemos nuestra línea de hilo.
Ponemos nuestra pieza ya pasada al cartón. Se supone que la grabación la vas a hacer en... Esto es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Ya sabes, cualquier duda, cualquier sugerencia me lo dejas en la caja. Yo voy a tratar de contestarlas todas las preguntas. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y por favor traten de ser felices.